aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano. Prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, esa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Doble D está en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano. Prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. A ver, sin censura. Amigos, amigas, como siempre le digo que aquí tenemos la intención de hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y mire con qué tema le voy a reafirmar este compromiso. El tema de las desapariciones forzadas y este reporte que hace público el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que coloca en una injusta posición, esa es mi opinión, al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El comité quiere llevar básicamente al banquillo de los acusados a México, a la Asamblea General de la ONU, por este tema doloroso de las desapariciones, que tiene que separarse, desapariciones forzadas, desapariciones por temas del crimen organizado. Este fin de semana escribí en X, antes Twitter, la ONU, es mi opinión, quiere cobrarle a la presidenta Claudia Sheinbaum sus fuertes críticas por la inacción de la organización en diferentes conflictos. A través del Comité de Desapariciones Forzadas buscan plantear que en México estamos peor que antes. Y después de leer precisamente la respuesta conjunta de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, decía yo, bien por la respuesta. Y fíjese que después de estos días se han venido toda clase de insultos, ataques contra Sin Censura, contra este servidor, pero sobre todo se han tomado este tema desde la oposición para el golpeteo. Por eso
Muchos consideramos que lleva un sesgo incluso el tiempo en el que se presenta este informe del Comité de Desapariciones Forzadas. Por eso le agradezco a don Arturo Medina, subsecretario en temas de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, que nos tome esta comunicación para hablar sin censura de este tema. Subsecretario, muchas gracias por hablar con nosotros en este espacio libre como el viento. Te mando un abrazo, ¿cómo estás? Gracias, Vicente. Pues muy contento de poder estar aquí contigo, de platicar y de saludar a tu auditorio y poder compartir sobre este tema que ya señalabas, muy importante para la agenda actual en nuestro país. Entonces, aquí estoy a la orden y con mucho gusto. La presidenta ha sido contundente, ¿no? No se echa para atrás, ha sido contundente de que, pues no es justo. No es justo que por el análisis que se hace de 4 estados, en ese entonces, cuando se da el estudio, gobernados por la hoy oposición, Coahuila el PRI, Veracruz el PRI, Nayarit el PRI y PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en el caso de Jalisco, se plantee que las cosas están, insisto, peor hoy que antes. Eh, y hay una deshonestidad a la hora de informar sobre esto, porque se habla de los años en los que gobernaba Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y ahora resulta que la culpa es de este gobierno que intenta reparar, intenta avanzar en un tema tan doloroso. ¿Por qué no nos ayudas a desmenuzarlo, subsecretario? Claro, ya nos das tú una muy buena introducción para fijar uno de los puntos más importantes. Es decir, ¿por qué el Comité para Desaparecidos de la ONU emite un informe en el que señala que en México prevalece la desaparición forzada? Dice que además es generalizada y es sistemática. Y lo hace partiendo de la solicitud que le hacen organizaciones de la sociedad civil para analizar los casos en esas 4 entidades que tú bien mencionas en el periodo entre el 2009, en algunos casos 2011 y hasta el 2017. Y bien también señalas que quienes gobernaban en esos periodos pues eran gobernadores emanados del PRI. Por lo menos en Coahuila, en Veracruz y también en Nayarit. Y en cada uno de ellos ocurrían procesos complejos, incluso los mismos medios, las instituciones se han dado cuenta de que en esas entidades, en esos años, pues había conductas más que inadecuadas, incluso de delincuencia vinculadas al actuar de servidores públicos. Y hay que decir que algunas de las personas que gobernaron esas entidades y los propios fiscales que estuvieron a cargo de esas entidades se encuentran o vinculados a proceso o sujetos a proceso o en prisión y además o han sido investigados. Entonces, cuando la presidenta señala que se extrapola la situación de estas entidades en un momento determinado y hacen parecer como que eso estuviera vigente aún en nuestro país, pues esto es una cosa imprecisa, dolosa por parte del comité y que pretende llevar, como bien dices, a la Asamblea General de Naciones Unidas a nuestro país. Pero esa no es la única razón. Esa es una muy poderosa porque quienes activan el artículo 34 señalan esas 4 entidades, el propio comité hace un análisis de esas 4 entidades y pese a que se refieren a momentos históricos diferentes, dice que aún así prevalece la desaparición forzada en nuestro país y eso es falso porque desde el gobierno de México, desde la anterior administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues emanó de un proceso social, vienen de movimientos, de la lucha del pueblo, de movimientos estudiantiles. Nuestro origen está en esos procesos de construcción de ciudadanía, de construcción de democracia, y nuestra convicción es, primero, acompañar a las víctimas, al pueblo, y decir que en el gobierno actual
ni en el gobierno anterior se llevó a cabo desaparición forzada desde el Estado. La desaparición, no lo negamos, que existe actualmente en el país y que es uno de los delitos más graves y dolorosos, está vinculado a la delincuencia. Y esta delincuencia, pues, tiene que ser sancionada, tiene que ser castigada, y por eso es que de la mano de colectivos, en meses pasados, en el 2025, pues la Secretaría de Gobernación inició un diálogo muy amplio con muchos colectivos, duró semanas, meses, y logramos incorporar cientos de propuestas de los colectivos a una reforma legal, a un ordenamiento, principalmente a la ley de desaparecidos, pero también a la ley de población, para tener herramientas para enfrentar este delito que en la actualidad es cometido por particulares, muchos de ellos vinculados a la delincuencia organizada. Entonces, este es el segundo tema en el que se equivoca el Comité de Desapariciones y decimos que hay un dolo al plantearlo, porque hoy en nuestro país pues no hay desapariciones cometidas desde el Estado y mucho menos consentidas por el Estado. Nuestra vocación es de investigar, de prevenir y de sancionar este delito y sobre todo de estar al lado de las víctimas. Ellos son nuestro centro, para ellos trabajamos y estamos muy concentrados. Y otro punto también importante es que el comité, al emitir su resolución, Vicente, pues ignoró la información que el Estado mexicano envió para documentar el diálogo con las familias, el proceso de construcción de una reforma legal, de un nuevo protocolo homologado de búsqueda, el proceso para nuevas políticas públicas, para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, e ignoró algunos puntos que, si me lo permite, los puedo comentar, o tú me dices si un poquito más adelante. Sí, no, adelante, subsecretario, porque esto es importante. Tú hablas de dolo, otros hablamos de sesgo político. El comunicado oficial habla de que México rechaza el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, pero es importante escucharlos a ustedes desde la Secretaría de Gobernación, porque como los actores políticos de oposición generan mucho ruido en los medios de comunicación tradicionales, corporativos, muchos de ellos abiertamente en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues hay que poner las cosas en claro, hay que poner las cosas sobre la mesa, subsecretario. Gracias por esa claridad y por justamente hablar sin censura en este espacio que nos permite llegar a la ciudadanía y decirles con mucha claridad que, en efecto, el gobierno de México ha rechazado el informe. Primero, porque no tiene un rigor jurídico al analizar y no toma en cuenta la realidad de nuestro país, que, como ya dije, hoy la desaparición tiene otras causas y que también estamos ocupados en atender este flagelo, y que además el comité hace una interpretación que no le corresponde porque no tiene atribuciones para interpretar otros instrumentos internacionales que señalan delitos de lesa humanidad y quieren equiparar la desaparición cometida por la delincuencia o la delincuencia organizada con crímenes de lesa humanidad, como si los cometiera el Estado mexicano hoy, y que además, o que si no los consintiera. Y entonces el Estatuto de Roma pues no es aplicable en este caso, y el comité quiere que se aplique, y por eso busca decir que en México hay una desaparición generalizada, sistemática, y que por lo tanto es un crimen de lesa humanidad que tiene que ser llevada a otras instancias internacionales, primero a la Asamblea General de las Naciones Unidas y eventualmente a otras instancias. Por eso decimos que no tiene rigor jurídico, porque se aparta de su mandato, se aparta de su competencia. Y decimos, en este caso yo digo que es doloso porque el dolo se refiere a una intencionalidad. Si tú sabes que el gobierno tiene disposición de cooperar, Vicente, si te abrió las puertas documentalmente
le hiciste preguntas, te dio respuestas. Tenemos meses y meses enviando peticiones y respuestas. En 2021, la anterior administración recibió aquí en nuestro país a integrantes del comité. Le abrió las puertas desde el punto de vista de la cooperación, de la información, le ha dado todo lo que ha requerido. Incluso el comité ha hecho múltiples recomendaciones a lo largo de los años y muchas se han atendido. Se cambió la ley, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, se crearon comisiones locales de búsqueda. Hay una prioridad desde el Estado para identificar los cuerpos de personas fallecidas y no identificadas. Se atiende a los colectivos de manera permanente y ha sido documentado no solo por nosotros, por los medios, por los propios colectivos, y trabajamos de la mano de todas las agencias de Naciones Unidas e incluso desde la cooperación con países europeos y de otros continentes. Entonces, nosotros decimos, si cooperamos internacionalmente, si hay respuestas, si hay diálogos, si se tienen recomendaciones, ¿cómo es que quieren llevar a México ante la Asamblea de las Naciones Unidas? Y además, interpretando indebidamente normas jurídicas que no le corresponde interpretar a este comité para las desapariciones. Permíteme decirlo en mis términos, porque tú eres muy propio, subsecretario. México no puede aceptar un escupitajo que sería injusto en el sentido, para que nadie se vaya a enojar, de que se sentaría un precedente con México. Sería el primer país desde la creación de este comité que sería llevado algo así como al banquillo de los acusados a la Asamblea General de la ONU por este tema. Y en momentos en que se están haciendo esfuerzos para corregir el cochinero que dejaron en gobiernos anteriores, pues no hace sentido, ¿no? Le das al punto, exacto. A ver, quieren llevar al que más convenciones se ha suscrito, al que más información les ha dado, al que le ha abierto la puerta de su casa, del pueblo, del país, para que revise, porque además no nos preocupa nada, pues hay que ser transparentes, hay que darle información, se coopera, se da información, se hacen cambios legislativos, y aún así insisten en querernos llevar ante la Asamblea de Naciones Unidas. Por eso decimos que hay una intencionalidad distinta, porque hay que decir algo, para el gobierno de México el tema de los desaparecidos es una prioridad nacional, que no haya confusión. Habrá quien diga que queremos desconocer el tema, no, si hay un problema de desaparición, pero es desaparición vinculada a la delincuencia. ¿Y qué estamos haciendo? Esto nos exige, por instrucciones de la presidenta, atender a las víctimas, estar a su lado, fortalecer la capacidad de atención en campo. Vamos a las entidades federativas, atendemos a los colectivos todos los días, en reuniones por teléfono. La Comisionada Nacional de Víctimas va a una entidad, va a otra, se tienen muchas y múltiples reuniones. Subsecretario, pero déjame detenerte ahí. Sí. Según mis fuentes, confírmame o corrígeme, también en los estados es donde está el problema, porque muchos estados, bueno, no muchos, porque ya la oposición no tiene muchos estados gobernando, algunos, si no es que los estados que son gobernados por la oposición estarían convirtiéndose en una zancadilla en estos esfuerzos en lugar de un apoyo. No sé si quieras y me permitas plantearlo, porque son precisamente los jugadores de oposición, me refiero a la política, los que están utilizando este tema para el golpeteo en estos días. A mí me llamó mucho la atención que quieran a uno, incluso como periodista, decirle que somos paleros del gobierno, que estamos pagados por el gobierno, cuando salimos a decir, hey, pues con justa razón el gobierno rechaza este documento, este reporte del comité, cuando tenemos información de que sí se está buscando a los desaparecidos, como no se buscaba en tiempos de Calderón y de Peña Nieto, subsecretario. Así es, hay un esfuerzo muy importante, y aunque sí hay entidades federativas donde además es público que hay más denuncias de desaparición, nosotros decimos que desde el gobierno federal queremos entrarle
en coordinación. Imagínate, hasta la presidenta cuando manda su iniciativa en el 2025, que se enriqueció en meses de discusión y que al final se aprobó, la discusión con las madres buscadoras, con los padres buscadores, con los hermanos que buscan a sus hermanos y hermanas, y se publicó finalmente, establece en uno de sus capítulos, y esto es muy importante, que tenemos la obligación de fortalecer la coordinación con todas las entidades federativas. Y aquí no estamos señalando si en una entidad hay más desapariciones o menos desapariciones. Decimos, es un problema y que hay que entrarle todos, hay que entrarle juntos. Y que si la Fiscalía General de la República tiene que entrarle o la Fiscalía del Estado, y que todos tenemos que tener personal capacitado. Esto es muy importante, personal sensible, que atienda con dignidad humana a las víctimas de este terrible delito. Y también las comisiones locales, porque bien dices, la incidencia del delito es en los territorios estatales y cada estado tiene una comisión local de búsqueda, cada estado tiene una fiscalía especial y una fiscalía general que investigan el delito. Y también ellos son quienes alimentan el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Por eso es muy oportuno tu comentario, en el sentido de que las entidades son fundamentales para entrarle a la solución de este terrible delito. Y vamos a estar trabajando para que no solamente a través de las fiscalías y la investigación. La reforma que impulsó la presidenta ahora establece la obligación de la alerta nacional. Cuando una persona desaparece, puede entrar un fiscal de un estado o una comisión local de un estado y entra y le da enter al registro y de inmediato le va a llegar a los 32 comisiones locales, a las 32 fiscalías, a los aeropuertos y a las estaciones de autobús. Esa es voluntad de evitar que desaparezcan personas. También la reforma de la presidenta obliga a que las fiscalías ahora inicien una carpeta de investigación desde el minuto 1 de la desaparición, en cuanto se haga el reporte. Ya no hay que esperar 24, 48, 72 horas. Las personas que nos escuchan, tu público, el pueblo de México sabe que cuando iban a denunciar alguna ausencia, aunque no sea desaparición, siempre les decían, vuelva en 2 días, vuelva en 3 días, seguramente se fue aquí o seguramente se fue de fiesta, descalificando el dolor de las personas y poniendo en la decisión de un funcionario si se iniciaba una carpeta. La presidenta dijo no, se tiene que iniciar una carpeta desde el minuto en el que se sabe que una persona desapareció. Y eso nos ayuda a tener claridad del fenómeno y a registrarlo en una base nacional de carpetas de investigación. Si la investigación después dice que no estaba desaparecido, sino que se ausentó, pues se cierra la investigación, pero entonces va a haber una autoridad que va a ser la responsable, que va a recabar los datos. Recordemos y recuerda que apenas nos decía la presidenta en una de sus conferencias que no hay en el registro datos confiables de todas las personas que están ahí, es decir, datos completos. En ocasiones ni siquiera registraban el nombre completo, dónde desapareció, qué día desapareció, qué edad tenía, datos que son necesarios para identificar primero pues entonces, una persona. ¿cómo aparecían? ¿Cómo Exacto, aparecían? para identificarlo y después para buscarlo. ¿Cómo buscamos a quien no sabemos cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde desapareció? Por eso es tan importante la reforma y por eso decimos, ¿cómo es posible que una reforma de tal calado, de tal trascendencia, que implica activar a todo el Estado, a todas las entidades, no se considere por el comité y que lo ignore y que diga además que los esfuerzos de un país no son suficientes y nos compare con el pasado? No, México ya no es como en el pasado. Aquí no se desaparecen personas, ni opositores políticos, ni personas por no coincidir política o ideológicamente con el gobierno. Aquí hay libertad. La Secretaría de Gobernación lo ha dicho una y otra vez en los espacios y en los foros en los que está. La presidenta también lo ha sostenido porque además es una convicción de este gobierno. Hoy la desaparición forzada de personas no es algo que ocurre en México, es algo del pasado. Y qué paradójico que son los del pasado los que dicen que se presenta y que hay que hacer caso
a estos comentarios del comité, sin entrar en lo del debate político, porque ese no me toca a mí, pero sí en el análisis. En el análisis de este informe, y por eso es que lo rechazamos. Por esas razones y por otras más, porque ignoran a las familias, ignoran que los procesos de política pública, de construcción de nuevas leyes, fueron construidas de la mano de ellas. Entonces, claro, al ignorar estas reformas, al ignorar estos avances, están también ignorando a las familias que han trabajado tanto y que nos dieron semanas y meses de su vida, de su tiempo para avanzar en estos procesos. Subsecretario, sé que tienes que correr por agenda, pero si me permites una reflexión para Adelante, cerrar, una o un par de reflexiones para cerrar, lo que te permita, porque leo también incluso con sesgos políticos, así lo entiendo yo, la respuesta del miembro presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, que prefiere victimizarse, creo yo, que ponernos serios, porque esto no es poca cosa. Esto es una herida dolorosísima en la sociedad mexicana, pero no podemos confundir a la gente entre desapariciones forzadas y desapariciones por el crimen organizado, y a eso le están apostando desde medios de manipulación y de desinformación. No le podemos dejar ahí la idea a la gente. Yo lo he insistido por años, en algún momento hasta se me enchiló, se enojó el presidente López Obrador. Estoy seguro que la presidenta también se enojaría cuando les digo que los quieren calderonizar, o sea, ponerlos en el mismo costal. Y qué extraño que ahora salga precisamente desde la ONU, desde el Comité de Desapariciones Forzadas, este golpe. Dice Juan Pablo Albán: en el debate público reciente sobre la decisión adoptada por el Comité contra la Desaparición Forzada, bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, considero importante aportar algunas precisiones con espíritu constructivo y muchísimo respeto a la posición soberana de México. Perdón por mi editorial, pero... Uno, los órganos de tratado sí formamos parte del sistema de las Naciones Unidas. Dos, los integrantes de los órganos de tratado somos elegidos por los propios estados partes. 3. El artículo 34 de la Convención es claro en cuanto al procedimiento. 4. El análisis del comité no se limita a un periodo cerrado. 5. El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable. Y cierra. Los objetivos comunes deben seguir siendo fortalecer la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición y erradicar el fenómeno, todo ello en beneficio de las víctimas y sus familias. Pues yo creo que en lugar de precisamente ayudar, se empantana todo con esto que lleva pues un sesgo político, lo dice Vicente Serrano. ¿Tus reflexiones ante esto que acabo de leer, si se puede, subsecretario? Claro, pues yo lo que puedo decir es que la voluntad del comité está en el documento. Y hablar de la persona o de los pronunciamientos, pues nos distraen de lo importante que es que hay un comité que emite un informe y que este informe no toma en cuenta lo que el país, lo que el Estado mexicano ha realizado, en un informe que pretende colocar al país como era el México en el pasado y que ya no es así y que aquí no se desaparece de manera forzada a nadie y que hay un fenómeno que estamos atendiendo y que nos compromete porque es doloroso para el pueblo de México y claro que estamos del lado de las víctimas y lo que dice en ese comunicado, pues nosotros ya lo hacemos porque para nosotros atender a las víctimas es una convicción, además de que es nuestro trabajo y estamos al lado de las víctimas. Entonces, más que distraernos en la persona, decir que ese informe pues establece cuestiones que no son ciertas, que están lejos de la verdad, que no tienen rigor ni en su planteamiento temporal, porque traspolan hechos del pasado al presente, aplican normas que no les corresponde aplicar, aplican figuras jurídicas que no les corresponden, y todo esto, pues para hacer o para que parezca que nuestro país
lleva a cabo la desaparición desde las instituciones, y esto es falso. Por eso lo vamos a seguir rechazando y por eso vamos a seguir diciendo que en nuestro país no ocurren las desapariciones forzadas como establece el comité, que nosotros estamos trabajando para atender este problema grave que le afecta a las familias y a las comunidades, y que hay que poner atención en la prevención, en la investigación, en la localización de las personas desaparecidas y en la sanción a los responsables. Nosotros trabajamos de la mano de los colectivos del pasado, de aquellos colectivos de la guerra sucia, que hoy en la mayor parte son adultos y adultas mayores. Tenemos reuniones periódicas con ellos, con ellas, justamente para seguir en las labores de búsqueda en vida de las personas que desaparecieron en ese terrible periodo que sufrió nuestro país entre 1950 a 1990, donde la política de Estado era la desaparición, donde la política de Estado era la represión, donde la política de Estado era callar a la oposición y a los disidentes políticos, sociales, estudiantiles, campesinos, disidencias sexuales, a todos los que no coincidieran con su forma de pensar. Hoy no es así. Hoy estamos trabajando por libertades, por inclusión, por la vigencia de los derechos humanos y sobre todo por los derechos de las víctimas. Vicente, eso es lo que yo puedo decir y reiterar el compromiso de la Secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela, de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y el mío propio, de que vamos a seguir trabajando al lado de las víctimas, y agradecerte mucho por este espacio donde podamos platicar sin censura de todos los temas que son relevantes para nuestra comunidad. Don Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, por favor, salúdenos a la secretaria Rosa Isela Rodríguez, siempre tan generosa con los medios independientes y alternativos. Y una cosa nada más, la decisión, el rechazo del gobierno de México no tiene nada que ver con las madres buscadoras. Mire, yo no soy vocero de nadie, pero está claro que hay intencionalidad de periodistas y de medios de comunicación de confrontar, de malinformar, de manipular. Yo sí creo que vale la pena aclararlo todas las veces que sea necesario. En esto todos estamos en solidaridad con las madres buscadoras. Claro que duelen las desapariciones, sea por crimen organizado o por la razón que sea, pero esto del comité es otra cosa. Esa es mi opinión y es punto y aparte. Salvo que usted quiera cerrar con otra cosa, subsecretario, le agradezco. Coincidimos plenamente contigo. El tema de la desaparición es una prioridad nacional. La atención a las víctimas y principalmente a las madres buscadoras que viven con la angustia de no saber dónde están sus seres queridos, sus hijas y sus hijas, merece no solamente nuestro compromiso y nuestro trabajo, nuestra atención sin descanso. Es por eso que estamos trabajando en reformas legales, en trabajo en campo, en fin, y también difundiendo campañas de prevención, porque las madres buscadoras siempre nos dicen, busquen a mi hijo, busquen a mi hija, esperemos encontrarlo, pero por favor, que ningún otro joven, que ninguna otra hombre o mujer desaparezca. Y la verdad es que ahí se ve la calidad humana de nuestras madres buscadoras, de nuestras familias buscadoras, que dentro de su dolor y dentro de su búsqueda y desesperación, también piensan en que ninguna otra persona sea víctima de este delito. Y la verdad es que nos enorgullece poder trabajar a su lado, escucharlas y ver cómo dan su tiempo, su pensamiento y su vida en una lucha siempre con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. No podemos hacer más que corresponderles y trabajar a su lado. No al intervencionismo, no al injerencismo, don Arturo. Te agradezco mucho. Sé que andas muy ocupado y sobre todo por eso el doble agradecimiento. Estamos al pendiente, subsecretario. Muchas gracias. Muy buen, que tengan un excelente día y gracias por invitarme a platicar con tu auditorio. Gracias. Gracias. Es el subsecretario en temas de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, don Arturo Medina, a quien le agradecemos. Le agradecemos su tiempo, su compromiso y la claridad para aportar en estos temas. Seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. No se les olviden los likes, likes, lluvia de likes. Dele clic al dedito hacia arriba
para exigirle a YouTube que no esconda nuestro contenido.